Hola, en el episodio de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Mayerson, urólogo de la UC, cirujano de trasplante, se dedica a eso en su práctica, y con él vamos a conversar acerca de cólico renal. Nos va a decir cómo hacer un buen diagnóstico, qué no se nos tiene que pasar, cómo discriminar un poco las distintas hematuриas y va a terminar con un muy importante mensaje para los médicos de urgencia y los médicos generales a quienes les toca ver esta enfermedad. Así que vamos con el episodio. Antes del corte, un podcast donde hablamos de cirugía, educación y temas de salud en general. Yo soy Gonzalo Urrejola, cirujano y académico de la UC. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos hoy día a Encantado. hablar de la urología. El primer capítulo donde vamos a tocar temas que no tienen que ver con cirugía en general, Perfecto. sino con otra especialidad. Así que feliz de tenerte acá. Pucha, muchas gracias por la invitación. Encantado en poder conversar de estos temas que son súper interesantes. Oye, Ale, entonces hoy día vamos a hablar de cólico renal y de hematuria. Entonces, para los que no somos urólogos, ¿por qué no nos cuenta un poco a qué se refiere el cólico renal? ¿Es solo el dolor o hay un síndrome detrás de esto? Correcto. A ver, el cólico renal es lo que nosotros hablamos en general a la presentación clínica de alguien que llega con este cuadro de dolor, ¿cierto? Y la gran mayoría de las veces es por una piedra, ¿ya? Es por un cálculo renal. Pero al final del día es considerado un síndrome porque hay diagnósticos diferenciales que vamos a conversar, ¿cierto? O por decirlo de otra manera, cualquier cosa que obstruya de forma aguda el uréter va a producir un cólico renal. De acuerdo. Oye, ¿y es frecuente esta enfermedad? Sí, sí, en verdad cuando uno ve la epidemiología de la litiasis y en particular de los cólicos renales, tenemos información en Estados Unidos que más o menos uno de cada 11 personas, ¿cierto?, va a ser un cólico renal alguna vez en su vida. Es más común en hombres, ¿ya?, que en mujeres. Probablemente como 10% de la población de los hombres va a ser algún cólico renal. No tanto las mujeres, casi 2 a 1, pero es algo súper frecuente. Ujú. Y la importancia de esto, porque uno pudiese pensar de manera un poco más simplista que, bueno, basta con manejar el dolor, pero ¿en qué cosa hay que ponerle especial énfasis? ¿Cuál es la relevancia aparte del dolor del cólico renal? Correcto. Yo te diría que por una parte es importante aprender a diferenciar lo que es un cólico renal que está solamente asociado al dolor, ¿cierto? Y que uno le puede manejar el dolor y con eso estamos listos, a diferenciar a los pacientes que llegan con un cólico renal que está complicado. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos en el fondo o qué pensamos nosotros cuando decimos complicado? Principalmente a dos grandes esferas, uno que esté séptico, que esté infectado este cólico, y por otro lado, que esté asociado a falla renal. De Y, acuerdo. y ahí el manejo claramente es distinto porque en uno probablemente uno se enfoca en el dolor y eventualmente en mandarlos a la casa. La gran mayoría de los cólicos renales se van a la casa, ¿cierto? Pero los que están complicados hay que poder identificarlos de forma temprana porque si no incluso hay gente que puede fallecer por esto. Entonces, qué importante y qué relevante eso de poder hacer un buen diagnóstico y la discriminación Tal entre cual. esos dos cuadros. Oye, y bueno, ya que estamos hablando de eso, pasemos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Es netamente clínico? ¿Hay que hacer imágenes? ¿Cómo lo enfocan ustedes el diagnóstico de cólico renal? A ver, el cuadro es clínico, ¿ya? La gran mayoría de las veces es un cuadro que es bastante característico. Hay como ciertas cosas que siempre uno va a buscar, desde los antecedentes, ¿cierto? Como preguntar si es que hay antecedentes familiares o hay antecedentes personales. La gente que hace un cólico renal es más común que hagan un segundo, ¿cierto? Entonces eso es importante. Por otro lado, cosas como la lateralidad, ¿ya? Si uno compara con otra enfermedad como una diverticulitis, por ejemplo, el cólico renal en general no pasa línea media, ¿cierto? Y se queda Ujú. solamente ahí. Entonces eso a veces nos hace pensar que efectivamente es un cólico renal versus otra enfermedad. Al examen físico, la inquietud psicomotora, ¿cierto? El paciente, a diferencia de una persona que tiene irritación peritoneal, está incómodo, está inquieto, se quiere mover. En cambio, uno cuando está con irritación peritoneal, lo único que quiere es no moverse. Entonces, el diagnóstico del cuadro clínico es principalmente eh, hacer el examen físico y hablar con el paciente. Pero
siempre nos vamos a apoyar con algunos exámenes. Yo les diría que dentro de las cosas clásicas, el examen de orina, más o menos como el 80% de los pacientes van a tener microhematuria. Entonces es un buen examen, pero el hecho de que no esté no lo excluye, ¿ya? Pero es un examen que en el fondo es bien sensible. Ahora, si queremos llegar al diagnóstico, el estándar de oro es el Pielo-TAC, ¿ya? Y cuando decimos Pielo-TAC nos referimos a un escáner de abdomen y pelvis que es de corte fino y sin contraste, ¿ya? Y para eso está prácticamente diseñado. El concepto de Pielo-TAC es para ir a buscar cálculo. Ir a buscar el cálculo. Entonces, me imagino que frente a la duda o si sospecho complicación o cualquier cosa, básicamente que no sea un cólico renal conocido en un paciente que lo identifica como tal, le voy a pedir Pielo-TAC. ¿Y cuáles serían? Porque de repente la urgencia, a los muchachos en formación les interesa mucho saber a quién no pedirle Pielo-TAC. ¿A quiénes les dirías tú, a ellos no es necesario pedirle Pielo-TAC? Claro, eso es súper útil. Yo les puedo contar que, por ejemplo, hay estudios, si alguien se quiere meter, ¿cierto?, en este tema, que incluso han comparado hacer Pilotac versus solo ecografía, ¿ya? Ujú. Y han visto que los dos son bastante similares, ¿ya? Y que no se les pasan tantas complicaciones, ¿ya? Pero el problema es que a veces la ecografía es muy operador dependiente, ¿ya? Pero paciente que uno sospecha complicación, uno de todas maneras le va a pedir un Pielo-TAC, ¿cierto? Eh, Probablemente cuando hay otros diagnósticos diferenciales encima, también uno le va a pedir Pielo-TAC. Pero un paciente que es joven, que no tiene factores de riesgo, por cierto, para hacer falla renal, ¿ya? Eh, y que se maneja muy bien con la analgesia, quizás uno podría tratar de evitar una imagen en una primera instancia y eventualmente uno va a poder terminar haciendo una imagen de forma diferida, quizás con el urólogo, pero no necesariamente requiera una imagen, como se llama, en la urgencia, y eso muchas veces les evita irradiación. Así que efectivamente no todos lo requieren. Ujú. Oye, ¿y cuál es el manejo inicial? Porque ya tenemos nuestro paciente que llegó a la urgencia, Ujú. ¿verdad? Le pedimos un Pielo-TAC para descartar una complicación y aparece algún cálculo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Claro. Eh, Como decíamos antes, el punto número uno es ayudar al paciente, ¿cierto? Entonces, manejar el dolor, eso es clave, ¿cierto? Uno siempre trata de que la primera línea para el manejo del dolor sea paracetamol endovenoso o AINES, ¿ya? Ambos son súper buenos, ambos son, en el fondo, incluso comparables en algunos estudios. Solemos usar ketorolaco porque es un AINES que es súper efectivo y que lo tenemos en en formato endovenoso, ¿cierto? Por ejemplo, el diclofenaco, que también es muy bueno, en general lo suelen dar intramuscular, entonces Ujú. endovenoso suele empezar a funcionar más rápido, y tratamos de dejar los opioides como segunda línea porque no son mejores que los AINES, ¿cierto? Y tienen más factores adversos, náuseas, vómitos, ¿cierto? Más todavía el problema de adicción a largo plazo. Entonces, un tema, yo diría que crucial es el manejo del dolor. Y por otro lado, que también de igual importancia, hacer algunos exámenes que son complementarios para, en el fondo, asegurarnos de que no haya una complicación, que era lo que estábamos conversando un poco antes, ¿cierto? Entonces, vamos a pedir, por ejemplo, función renal, una creatinina, ver de que no esté con una falla renal importante. Y por otro lado, exámenes que nos hagan pensar en algún factor, en el fondo, séptico, ¿cierto? Ujú. Y agarrándome de eso un poco, ¿hay criterios de gravedad? Como cuando yo tengo cuando sospecho que este cuadro es grave, necesito hospitalizar o necesito derivar si no tengo urólogo en la evaluación inicial. A ver, no sé si tenemos una clasificación de gravedad propiamente tal. Yo te diría que eh, tenemos los criterios para hospitalizar, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando alguien tiene un cálculo obstructivo, ¿cierto?, de la vía urinaria, asociado a un cuadro séptico, ¿cierto?, pacientes con fiebre, taquicardia, eh, asociado, ¿cómo se llama?, leucocitosis, PCR alta, procalcitonina alta. Ese es un paciente que requiere hospitalización para manejo, ¿ya? Y para manejo de urgencia, ¿ya? Yo siempre les hago la analogía acá a la colangitis, ¿ya? Es el Mm. mismo concepto. La vía biliar está obstruida, tenemos que manejarla, ¿cierto? Acá es lo mismo, pero en la vía urinaria.
¿Y por qué? Porque ahora esa vía urinaria está tapada, pero ya no está tapada con orina estancada, sino que esa orina se está convirtiendo en pus. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a, en el fondo, derivar la orina, ¿cierto? Ir de alguna manera, sacar esa pus, que puede ser subiéndole un catéter doble J o colocando una nefrostomía, pero es sacando esa obstrucción. De Entonces, acuerdo. ese es un paciente que nosotros queremos identificar y obviamente que hospitalizar para operar dentro de las primeras 24 horas probablemente. Probablemente. Entonces ahí también tenemos un criterio de derivación en caso de no contar con urólogo en el hospital, ¿verdad? Tal cual. Si sospecho una obstrucción séptica Correcto. de la vía urinaria. Y la otra son condiciones que están asociadas a falla renal. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque hay más de una. Si yo tengo solo un riñón, ¿cierto? Soy monorreno y se me tapa ese riñón, en general voy a tener falla renal. Entonces Mm. hay que hacer algo, ¿cierto? Si tengo la mala suerte de que se me taparon los dos riñones, o sea, hay pacientes que llegan con cólico renal bilateral, ¿cierto? Si tienen los dos riñones tapados, lo mismo, van a llegar con falla renal. Si es que el paciente está trasplantado, ¿ya? Un trasplante renal al final del día se considera como un paciente monorreno, tiene solo un riñón que funciona, entonces también, nuevamente, hay que hospitalizarlo. Pacientes que pueden tener dos riñones, pero que pueden tener dos riñones que tengan ya algún grado de daño renal, ¿cierto? Nos toca ver muchos pacientes que son hipertensos, diabéticos, que ya tienen algún grado de daño renal. Entonces, se tapa un riñón y el otro no es capaz de compensar. Entonces, también falla renal. Todos esos pacientes, obviamente que tenemos que identificarlo, lo identificamos en general a través de exámenes de sangre, creatinina, BUN, y si es que están con una falla renal importante, también los llevamos, ¿cómo se llama? Pabellón, para poder drenarle la vía urinaria y despejar ese factor postrenal que le está causando la falla renal. De acuerdo. Eh, Oye, ¿y cómo juntamos esto con el tema de la hematuria? Porque tú dijiste el examen de orina es una de las primeras cosas, suele ser bastante sensible, digamos. ¿Y por qué se produce hematuria? ¿Y los cólicos renales son la causa más importante de hematuria o tengo que pensar en otra cosa más si el paciente, estoy pensando en un paciente que en vez de llegar con la inquietud psicomotora, con el dolor, que llegue y me diga, tengo hematuria? De acuerdo. A ver, cuando conversamos de hematuria, nosotros solemos distinguirlo en un principio entre lo que es una macrohematuria, o sea, hematuria que yo veo, ¿cierto? A la microhematuria, solamente un hallazgo en el examen de la orina completa, ¿ya? Si es que hablamos de hematuria ya bajo la definición de que hay sangre en la orina, ¿ya? Despejando las pseudohematurias, porque hay Ujú. gente que, por ejemplo, si come algunos alimentos o está una mujer con una menstruación puede pensar que es hematuria y no lo es, ¿ya? Si ya despejamos eso, los cálculos son una causa frecuente de hematuria, ¿ya? Pero yo diría que cuando uno estudia a alguien con hematuria, la historia manda. Entonces, en general, cuando la hematuria es silente, o sea, no tiene síntomas asociados, no suele estar muy asociada a cálculo, Mm. ¿ya? Eh, el 10% de la población hace cálculo, entonces, claro, por concepto la hematuria es frecuente ahí, pero no es la causa más frecuente de hematuria propiamente tal. Ujú. O sea, la hematuria, mal que mal, es un síntoma, ¿verdad? No es Tal, un diagnóstico. tal No cual. es un diagnóstico. ¿Y cómo enfrento yo este diagnóstico, este síntoma o un diagnóstico sindromático, si uno lo quiere, de hematuria? Sabiendo que no es la causa más frecuente del cólico renal y para los que no conocemos mucho el resto de los diferenciales. ¿Cómo Claro. enfrentas tú el síndrome de hematuria? A ver, por un lado, lo que nos interesa al principio es poder diferenciar si es que esta hematuria es glomerular o es no glomerular, ¿ya? ¿A qué nos referimos de esto? Eh, Hematurias que están asociadas a hematíes dismórficos, acantocitos, ¿cierto? Incluso pueden tener cilindros, proteinuria. Son pacientes que esas hematurias de origen glomerular y la verdad es que ahí nosotros como urólogos no tenemos mucho que hacer, sino que eso ya es más del rol del nefrólogo, ¿cierto? Del estudio y suelen estar o no asociados a falla renal. Pero en las hematuриas que no son glomerulares, en general a nosotros nos gusta estudiarlas principalmente para, por un lado, descartar cánceres, ¿cierto? Sea cáncer de vejiga, que es el más común de la vía urinaria, cáncer de riñón, cáncer de la vía urinaria alta, ¿ya?
Y también hay otras, ¿cómo se llama? Cosas importantes como la hiperplasia de la próstata, que es probablemente una de las causas más frecuentes en el hombre, ¿cierto? Hematuria microscópica, infecciones urinarias en la mujer, ¿cierto? O ya otras cosas que pueden ser más raras, ¿cierto? Como hematuria asociada a irradiación, pacientes que están irradiados, etcétera, ¿cierto? Ujú. Entonces, una vez más, la historia, la anamnesis es fundamental ahí, ¿verdad? Tal Y cual. así yo abordo el síntoma. No es tan simplista como hematuria significa esto, sino que tengo que ver la historia del paciente. Claro, la historia es clave y nosotros cada vez más nos basamos en algunos criterios, ¿cierto? Que nos pueden ayudar a diferenciar eh, cuál es el factor de riesgo, ¿cierto? O en qué grupo de riesgo están para que esta hematuria esté asociada a algún cáncer de vejiga, ¿ya? Antes, como bien decía, ¿cierto? Era como hematuria equivale al estudio completo, ¿cierto? Hoy en día somos capaces de diferenciar a algunos pacientes, de decir, pacientes jóvenes, ¿cierto? Menores a 40 años, por ejemplo, con una microhematuria muy leve. Bueno, ese paciente quizás no hay que hacerle el mismo estudio que a otro paciente como un hombre de 70 años, tabáquico de 30 paquetes años, donde el factor de riesgo de cáncer de vejiga es muy alto, ¿cierto? Y hemos logrado esos consensos de decir, hay pacientes con bajo riesgo de hacer cáncer y otros de alto riesgo, entonces los vamos a tratar diferente De acuerdo. o los vamos a estudiar diferente. Y volviendo un poco al tema del cólico renal, porque es una de las causas de hematuria, pero centrémonos en el diagnóstico, ¿cierto? El cólico renal y todo lo que implica. Ujú. ¿Qué has identificado tú como errores clásicos en la urgencia? Entonces, ¿qué errores les dirías a nuestros internos, nuestros pecados chicos que debiesen evitar? De acuerdo. Eh, en general, no suelen haber muchos errores en el diagnóstico, ¿ya? Yo siempre bromeo que suele ser bastante claro la clínica. Obviamente que hay casos fuera de la norma y ahí uno se da cuenta porque hay veces que diagnostican un cólico renal con un angiotac, pero eso está bien, en el fondo. Todos, si tenemos la sospecha de otra cosa, está bien que hagamos exámenes que nos ayuden a- a darnos cuenta que no hay una disección aórtica, ¿cierto? Y es solo un cólico renal. Pero probablemente donde muchas veces nos caemos es en las razones por qué hospitalizar, ¿ya? Como conversábamos antes, las principales razones son asociadas a cuadros clínicos, ¿cierto? A cuadros sépticos o cuadros de falla renal. Y en ningún momento hasta ahora hemos hablado ni del tamaño del cálculo y no hemos hablado del grado de hidronefrosis, ¿cierto? Y muchas veces nos hacen consultas, ¿cierto? Nos llaman para preguntarnos si es que este paciente, porque el cálculo es de tal tamaño, ¿cierto? O tiene una hidronefrosis que es severa en vez de moderada, requiere hospitalización. Y la verdad es que no, ¿cierto? El cálculo nos va a ayudar un poco a nosotros de forma más diferida a saber cuál es la posibilidad de que esa persona bote el cálculo por su cuenta. O por otro lado nos va a ayudar a determinar cuál es la cirugía que mejor le va a convenir a este paciente si es que no va a botar la piedra por su cuenta, pero no es una razón para hospitalizarlo propiamente tal. Y eso es súper importante porque hace que a veces los pacientes se queden en la urgencia horas y horas cuando quizás podrían haber sido a la casa. Ujú. Y ¿qué le digo al paciente cuando se va para la casa? Porque uno escucha distintas cosas, desde que tiene que sobrehidratarse, tiene que evitar, qué sé yo, tal o cual alimento, tiene que sentarse en la tina con agua caliente mientras toma cerveza para que bote el cálculo. ¿Cuánta cosa no ha escuchado uno? Sí. ¿Qué nos recomienda decirle al paciente? Ya, a ver, recomendaciones importantes. Cuando uno decide que alguien se puede ir para la casa, lo primero es que tiene que saber cuándo volver, ¿cierto? Ujú. Y ahí, principalmente, si es que empieza a hacer fiebre o si es que tiene un dolor que es inmanejable, ¿cierto? Cualquiera de las dos razones tiene que volver a la urgencia. Ahora, el paciente que está con un dolor que está bien controlado, ¿cierto? Se siente bien después de que lo atendimos en la urgencia, tiene que saber que en general la terapia médica expulsiva, que es lo que nosotros estamos promoviendo, puede durar hasta un mes. Hay mucha gente que le dicen, váyase para la casa, en 2 días va a botar la piedra, y si no la ven en 2 días se angustian. No tenemos cómo saber eso. Todos los estudios son a 4 semanas, a 6 semanas. Entonces, en el fondo,
al menos que sepan que esto puede durar un tiempo, ¿ya? Lo segundo es que tienen que tener una analgesia adecuada. En el fondo, nosotros tenemos que al menos dejarle an- analgesia que sea escalonada, ¿cierto? Paracetamol, luego AINES, incluso tramal como rescate, eh, por más allá de 1 o 2 días, ¿ya? Cuando hay cálculos, si es que le hicimos un Pilotac, ¿cierto? Y hay cálculos que son más de 5 milímetros, y en particular en el uréter distal, solemos asociarlo a tamsulosina porque se ha visto que puede ayudarlos a que boten la piedra porque relaja un poco esa musculatura lisa para que ayude a botar la piedra. Entonces, también le dejamos tamsulosina por un mes, ¿ya? Lo otro que mucha gente hace es pedirle, ¿cierto?, que colen la orina para ver si botan la piedra. Eso es ideal, pero en la realidad muchas veces es impracticable, ¿cierto? La gente no anda con un colador en la Claro. mochila todos los días, pero para nosotros si ven la piedra se hace mucho más sencillo. De sobrehidratar, la verdad es que no se recomienda. ¿Por qué? Porque puede causar más dolor. ¿Ya? Entonces es importante que se mantengan hidratados, pero no la sobrehidratación, ¿ya? El calor local sí ayuda, entonces hay pacientes que nos suelen decir que les sirven mucho los guateros de semilla, hay gente que se mete a la ducha, hay gente que se mete a la tina, entonces el calor local sí ayuda cuando están con dolor, ¿ya? Pero el cólico renal más fuerte suele ser el primero, con el cual llegan a la urgencia. Cuando les manejamos el dolor en general, no suelen tener tanto dolor como la primera vez que llegaron, ¿ya? El jugo piña en general no funciona tanto, ¿ya? A pesar de que todo el mundo aboga por el jugo piña, eh, pero sí hay algo detrás de esto, ¿cierto? Y es que los cítricos, pero ahí el limón es el que más tiene una mayor concentración de citrato, y el citrato ayuda a que se evite un poco la formación de cálculo, pero no ayuda tanto al cólico renal mismo, sino que ayuda a que uno tenga en el cuerpo, ¿cierto? O que la orina elimine más citrato como para evitar que se generen cálculos en el futuro. De acuerdo. Oye, Ale, y otra duda, me estoy poniendo en el rol de ahí de cabo que vea al paciente en la urgencia. ¿Todos se van con una hora tomada para el urólogo? ¿Esa es la recomendación? ¿O hay algunos pacientes que yo dirías, mira, flaco, tuviste un cólico renal, sigue estas recomendaciones, si vuelven a ver un urólogo o velo con calma tú en algún momento en los próximos meses? ¿Se puede dar esa recomendación o tú crees que todos debiesen ser evaluados por un urólogo después del primer episodio? Yo creo que es bueno que sean evaluados, eh, principalmente porque acá no tenemos el concepto de médico de familia, ¿ya? Pero debiesen tener una evaluación después de la urgencia porque es bueno asegurarse que botaron la piedra. De acuerdo. Y eso puede ser, como dijimos antes, viendo la piedra propiamente tal, pero si no, al menos una imagen, ¿ya? Pilotac, ideal, ¿cierto? Pero si no, al menos una ecografía que nos muestre que tenga hidronefrosis. ¿Y por qué? Porque hay un grupo de pacientes que quizás no es el más grande, pero hay un grupo de pacientes que nunca más le duele. Pero aunque nunca más le duela, si tiene el riñón tapado y queda crónicamente tapado, van a terminar perdiendo ese riñón. Mira. En el fondo, nosotros sabemos que después de 4 a 6 semanas de un riñón que está obstruido, empieza a haber daño a nivel de los nefrones que no se recupera. Entonces, por eso que solemos decir, les vamos a dar la chance de que boten la piedra por un mes. ¿Y por qué? Porque sabemos que si no, ya después puede empezar a haber ya riesgo de que haya daño al riñón. Daño, pero- Y perder un riñón por una piedra de 6 milímetros no tiene mucho Sí, sentido. sí, absolutamente. Entonces, súper buena recomendación que todos debiesen ser evaluados por el urólogo y tenemos esa ventana, ¿verdad? Tal Si hay duda, tú tienes esa ventana, si lo ve el urólogo dentro de esa ventana de tiempo, debiesen dar bien la cosa. Nos hemos alargado un poquitito, ha sido súper interesante la conversación, pero te quisiera pedir lo último, algún mensaje para los médicos generales. Yo siempre le pido a los invitados un mensaje para los médicos generales que ven esto. Un mensaje. Yo creo que los médicos generales van a ver muchos cólicos renales, ¿cierto? Y yo creo que en general lo manejan súper bien. Yo creo que lo más importante es no olvidar estos dos grandes conceptos, ¿cierto? La infección y la falla renal. Eso es lo que tiene cuando yo me pongo, ¿cierto? Como el rol, el sombrero del médico de urgencia, el que está ahí batallando en la primera línea. Mi rol es asegurarme que el paciente no se va a complicar, ¿cierto? Que no está siendo complicado. Entonces, ir a buscar dirigidamente eso, si es que eso está bien, el resto ya es tranquilidad, ¿cierto? Es manejar el dolor,
acompañar al paciente y en el fondo guiarlo de buena manera para que siga después de forma ambulatoria. De acuerdo. Ahí tienen entonces dos cosas clave en las que fijarse y que descartar activamente cuando tenga un cólico renal. Bueno, muchas gracias una vez más, Ale, por acompañarnos. Encantado. Y sin duda esto va a ser súper útil para nuestros médicos en formación y también para los becados de cirugía y de urología en sus Eso. primeros años. Súper. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá disponibles para lo que sea.